doctor Ángel Valderas Puga, que ya se encuentra con nosotros en Reporteros MX. Doctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Estimado Manuel, pues no pude estar la semana pasada contigo porque mira, andaba en Oaxaca, entonces, ya ves que no se me cruzaba la hora, andaba yo, y no es andaba queja. de viaje, ya estoy en mi casa. Y no es queja, le quiero leer un texto. El 15 de septiembre dije que anticipaba la manera en que López Obrador actuaría en respuesta a mi denuncia. Previsiblemente, la presidenta Sheinbaum ha reaccionado exactamente de la misma manera a mi artículo, con calumnias e insultos. De ninguna manera con argumentos sobre los puntos por un servidor expuestos. La presidenta ha preferido reiterar casi textualmente las falsedades que durante muchos años expresó su antecesor como parte de su demagogia para engañar a la gente, en vez de ella dar sus razones por su desacuerdo con lo que he venido denunciando desde septiembre. Un tema que usó López Obrador para difamar al gobierno que presidí fue el de las acciones que se tomaran para que el país enfrentara la crisis financiera que estalló en 1994 y evitar que la economía nacional quedara en ruinas durante muchos años. Como lo explicó en el referido artículo de Letras Libres, entre esas acciones fue la de evitar la quiebra del sistema bancario, que hubiera supuesto asimismo la quiebra del sistema de pagos y de la planta productiva del país. Se hizo, entre otras acciones, haciendo efectiva la garantía de los depósitos de los ahorradores, como lo disponía una ley aprobada en 1992. El hecho es que la crisis se superó y en los siguientes 5 años la economía creció a la tasa más alta de muchos años y que, por cierto, no se ha repetido desde entonces. Quienes han promovido su carrera política usando el rescate bancario, destacadamente López Obrador, nunca mencionan que el rescate ha sido objeto no solo de muchos estudios serios, sino sobre todo de una auditoría por parte de un auditor internacional independiente, tal como lo dispuso el Congreso. Ustedes son la incompetencia y la criminalidad del gobierno en dicho manejo. Ernesto Zedillo Ponce de León. Escribe este texto que, mira, nada más, doctor, le llega a Ciro Gómez Leiva para publicarse recién calientito. A mí me gustaría, doctor Valderas, que para los jóvenes, ya ve que existe estos libros de cosas para domis. Bueno, cambiémoslo. ¿Qué es el Fobaproa para los jóvenes? Imagínese que un marciano llega a la Tierra y quiere saber qué es el Fobaproa. ¿Cómo le explicamos? Mira, aquí se lo vamos a explicar a mi gato Titus, que aquí está, y que ya lo mandan saludar, y saludamos a Eva Cepeda hasta Indiana. Manuel, tres momentos clave para entender el Fobaproa. 3. 1. Salinas de Gortari, producto del fraude electoral de 1998 del PRI, con apoyo del PAN, en ese fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, entrega los bancos que habían sido nacionalizados por José López Portillo 2 sexenios antes, o sea, antes de Miguel de la Madrid, a personas sin escrúpulos ni preparación para administrarlos. Caso paradigmático, pues un paisano tuyo, Manuel, Cabal Peniche, que se dedicaba, como el presidente espurio de Ecuador, Daniel Noboa, a la venta de plátanos, al comercio de plátanos. ¿Qué sabía el señor de finanzas? Nada. Y Salinas, el rey de las privatizaciones, entrega, repito, los bancos a gente sin experiencia en finanzas y mucho menos finanzas especializadas como un banco. No se puede entender el Fobaproa sin ese primer elemento. Bueno, ¿qué le pasaría a un banco si se lo entregamos a administrar a mi gato Titus? Ah, sí, dice, qué bueno que me corrigió César Villa y qué bueno que estoy viendo el chat y que lo que quiere, y oye, como decía yo con mis alumnos, y que César Villa sí estaba poniendo atención. Mencioné 1998. Correcto, César. Es
1988. 88. Es el fraude de Salinas. Ve cómo va todo ligado, Manuel. Sin fraude de Salinas en 1988, no se habrían entregado los bancos a gente que no sabía nada de finanzas. Tú le entregas administrar DeepSeek a mi gato Titus, o lo pones a administrar los satélites de Starlink de Elon Musk, o lo pones a diseñar un auto eléctrico para competir con BYD, pues no va a poder, lo va a echar a perder. A mí dame un banco, tampoco sabría cómo administrarlo, Manuel. ¿Y qué pasó? Ojo, ¿qué pasó? Pues que estos banqueros, que yo los llamaría delincuentes, banqueros entre comillas, porque no sabían nada de bancos, cometieron delitos desde ser dueños de los bancos. ¿Qué tipo de delitos? Se autoprestaron dinero, o sea, a mí me das Banamex, me das Bancomer y yo me pido prestado. Lo mismo que hizo Felipe Calderón cuando fue administrador público y él se autoprestó dinero en Banobras. Lo mismo, te autoprestas. ¿Qué más hicieron? Entregaron créditos sin garantías. Si tú das créditos a personas que no te van a dar garantías, prácticamente estás abriendo la puerta para que ese crédito no lo puedas cobrar. ¿Qué más hicieron estos banqueros, entre comillas? Prestaron a familiares y amigos. En síntesis, Manuel, administraron de manera pésima los bancos. Que no nos venga Zedillo, los Krause, los Felipe Calderón, los Diego Fernández de Ceballos a contar que no habría de otra. Y aquí se ve que hay gente que tiene más edad, porque José Durán aquí nos escribe en el chat, Banca Cremi, Banco del Atlántico. Tú nunca los oíste hablar, Manuel, ahorita te voy a decir por qué. Pero mira, ese es el segundo momento. Vale, primer momento, entregas bancos a gente sin experiencia, va, pero los administran bien. No, no los administraron bien porque no tenían la capacidad. Llevaron los bancos a la quiebra, generaron deudas impagables. Y ahí entra el tercer momento con la palabra odiosa Fobaproa. Lo que hizo ya Ernesto Zedillo en la transición entre dos priistas, sale Salinas de Gortari, entra Zedillo, que no se nos olvide, como producto del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fíjate lo que voy a decir, Manuel, ¿Qué hacen los investigadores al investigar una muerte? ¿Quién fue el principal beneficiario del asesinato de Luis Donaldo Colosio? Un señor que se llama Ernesto Zedillo, porque él sustituyó a Luis Donaldo Colosio. Y esa es una historia oscura todavía dentro del PRI, porque ¿qué tanto tuvo que ver Ernesto Zedillo en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Es el principal beneficiario, ni modo que nos digan que no, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo Zedillo? Llega Zedillo y se echan la culpa, Manuel, de una crisis de endeudamiento de los bancos. Salinas le echa la culpa a Zedillo, Zedillo le echa la culpa a Salinas, los dos venían del PRI y los dos actuaron con apoyo del PAN. La brillante solución que se le ocurre a Zedillo, brillante, según él, déjame checar, pero creo que Zedillo estudió en la Universidad de Yale, sí, estudió en Yale, y Salinas en Harvard. Ahí viene otro elemento del neoliberalismo, Manuel. Nos decían que son los mejores preparados.
igualito que ahorita en el Poder Judicial. No, es que nosotros venimos de carrera judicial, somos los más preparados. Y ya por aquí Rey Martínez está recordando otros asesinatos de la época, como el de José Francisco Ruiz Massieu. Ajá. Y bueno, Manuel, quiebran los bancos, dejan las deudas. ¿Y sabes lo que hace el brillante señor doctor en economía de Yale, Ernesto Zedillo, vergüenza nacional? Y como hoy señaló Nancy Flores en la mañanera, crímenes financieros. Lo que hace el brillante doctor de Yale, Ernesto Zedillo, es volver pública la deuda privada. Resultado, Manuel, pues el dueño en ese tiempo de Banca Cremi, el dueño de Bancomer, de Banamex, de Serfín, de Vital, de Inverlat, del Banco del Atlántico, hicieron un desastre, generaron deudas en los bancos. Ellos. Y entonces Zedillo le dice a indígenas de la Mixteca oaxaqueña, a indígenas de la Tarahumara, le dice a gente de la Sierra Gorda de Querétaro, a la gente de Veracruz, a los actuales 130 millones de mexicanos, niñas, niños recién nacidos, bebés de 2 meses, ustedes van a pagar la deuda de estos señores. Pregunta, Manuel, ¿ya salió Ernesto Zedillo a decirnos los nombres y apellidos de los empresarios y banqueros que se vieron beneficiados de una deuda que ellos contrataron para comprar yates, para comprar inmuebles, para darse una vida de lujo, para tomar champán, para comprarse automóviles, y luego nosotros tenemos que pagar esa deuda? Hasta el momento, nadie sabe. Estamos hablando, ojo, de 1995. Ya pasaron 30 años, y no sabemos por qué tenemos que quitar, ojo al orden de magnitud, miles de millones de pesos a salud, a educación, a infraestructura pública, porque tenemos que estar pagando la deuda y los intereses de la deuda. Ojo, Manuel, la deuda original, voy a redondear, voy a redondear. La deuda original era de 500,000 millones de pesos. De estos bandidos, ladrones, criminales, entre ellos Vicente Fox, que se vio beneficiado con lo del Fobaproa. Deuda original, 500,000 millones de pesos. ¿Cuánto hemos pagado mexicanas y mexicanos, tú incluido, Manuel? Desde 1995 hemos pagado 1.3 con B grande, billones de pesos. 1.3 millones de millones. Ahorita lo que cantaba Zenén, el triple, ya hemos pagado el triple, 5 por 3, 15, 1.5, hemos pagado 1.34 billones, hemos ya pagado el triple, ojo, ¿y ya terminamos de pagar? No hemos terminado de pagar, Manuel, todavía debemos 1 billón de pesos. Significado, tenemos una deuda hasta 2042. Todavía faltan casi 20 millones. Niño, niña que nazca ahorita en 2025 está endeudado. Está endeudado porque tiene que pagar de aquí al 2042 1 billón de pesos. Esa deuda se va a disparar a 5 veces lo original. De 500,000 millones a 2.5 billones. Así de sencillo. Y todavía viene este baboso que estoy viendo en la pantalla, porque es un baboso criminal,
que eso ya es motivo de otra charla, ese señor que está en pantalla, que lo ven, rata asquerosa, como dice aquí Luis, muy preparado, desde que doctor en economía, no había de otra. No, hoy la doctora Claudia Sheinbaum dice como que no había de otra. Claro que sí, claro que sí. Dice Eva Cepeda, ¿y cómo nos quitamos esa deuda? Es que se quedaron blindados, Manuel. Esta gente usa sus conocimientos para blindar sus tropelías. Si Adriana me da chance de compartir pantalla, en vez de ver a este baboso que tenemos ahí, mira, te quiero presentar lo que hemos pagado, de el Fobaproa, para que la gente entienda que no es, Manuel, no es cualquier cosa. Mira, esta gráfica yo la hice simplemente revisando con datos del Banco de México cuánto tenemos que pagar cada año, y me hice mi Excel, fui marcando y fui anotando. Fíjense para que se den cuenta, miren, arranca en 1998, que es cuando entra el Fobaproa, y pagamos de intereses 32,000 millones de pesos. Ojo, el orden de la escala vertical son miles de millones de pesos, es un dineral, miles de millones de pesos. Para 1999 pagamos más del doble, 65,000 millones. Para el año 2000, cuando entra Vicente Fox, pagamos 152,000 millones. Y prácticamente hasta 2016 pagamos del orden de 70,000 millones cada año. Cada año. Cuando entra el espurio Felipe Calderón, que se va en 2012, de todas maneras pagamos alrededor de 40,000 millones al año. Cuando llega Enrique Peña Nieto, 40,000, no más, menos, 30,000 millones. Y luego si vemos la 4T, que llega hasta 2019, pues el año en que se pagó menos fue el segundo año de la pandemia, 11,000 millones. Pero después hemos tenido que pagar el año pasado, pagamos 62,000 millones. Ok, dejo de compartir. Todo eso, Manuel, esta gráfica muestra el daño al erario. Ese dineral, mira, tan solo ve, Manuel, ¿qué podríamos haber comprado con 60,000 millones de pesos? Eso es más que el presupuesto anual de un estado como el de Querétaro, más que Colima, más que con todo lo que hemos pagado hasta el momento, alcanzaría para 3 trenes mayas. Ándale. Bueno, la deuda del Fobapro originalmente, buena, era el Tren Maya, y nos costaría 5, porque todavía debemos 1 billón. Pero eso sí, Manuel, la oposición y los panistas cínicos. Ay, es que salió bien caro el Tren Maya. No, salió cara la deuda del Fobaproa, que además es improductiva, Manuel. Porque fíjate, una, Manuel, es la deuda que nos heredaron, que tú has pagado como joven, porque todo mexicano nace endeudado, debemos 1 billón, pero hubo otra consecuencia. Los bancos quedaron tan quebrados que fueron adquiridos por bancos extranjeros. Y eso yo se lo señalo a la gente. A ver, aguas, desde hace 25 años, Manuel, no existe Bancomer. No, dejó de existir hace 25 años. Hace 25 años, el Banco Español, B chica, A, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, adquirió Bancomer. Desde el año 2000, Bancomer dejó de existir para pertenecer a un banco español. En 2001, Banamex dejó de ser un banco mexicano
porque fue adquirido por el banco norteamericano Citigroup. Tú no te acuerdas del banco Serfín, pero ese banco fue adquirido en el año 2000 por Santander. Tampoco te acuerdas del banco Vital. En 2002 fue adquirido por HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Company. Tampoco te acuerdas, Manuel, de Inverlat. En 1996 fue adquirido por Scotiabank. Y luego aquí, lo que señalan, el Banco del Atlántico, Banca Cremi, ¿no? O sea, prácticamente se entregó el sistema financiero. Por eso lo que dijo hoy Nancy Flores tiene toda la razón. Crímenes financieros del doctor de Yale, Ernesto Zedillo. Deuda privada que estamos pagando y entrega del sistema financiero mexicano a extranjeros. Cuando se vino la crisis económica mundial de 2009, Manuel, miles de millones de pesos salieron de México a través de los bancos para apoyar a sus matrices. Miles de millones de pesos salieron de México para ir a apoyar a BBVA en España, a Citigroup en Estados Unidos, a Santander en España, a HSBC que tiene en Hong Kong y en Londres, también Scotiabank, que es canadiense. Esa es la cuestión y la dejaron blindada. Y Manuel, esta deuda que todavía debemos, que todavía tenemos que pagar en el momento actual, punto que ya disminuyó por lo que hemos pagado. Pero mira, voy a ponerle aquí 1 billón, que son 12 ceros, ¿eh? Es un dineral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía debemos 1 billón. Y si lo dividimos entre 130 millones de mexicanos, incluyendo bebés de 3 meses de edad, eso nos da que todavía cada mexicano en este momento, Manuel, nace con una deuda solo del Fobaproa de 8,000 pesos. 2 hijos, 16,000 pesos. Promedio de una familia en México, 4 integrantes, 28,000 pesos. 30,000 pesos. Eso es lo que debemos. Veo tu cara, Manuel, pero tú lo debes. Eres deudor tú, soy deudor yo. Mi mamá no, porque ya falleció. No, pero sí debía. O sea, ve nada más la magnitud del robo. Para mí es el robo del siglo. Porque, repito, cada uno de los 130 millones de mexicanos debe 8,000 pesos de deuda privada. Doctor, ¿me explica la parte de los intereses? Bueno, toda deuda genera intereses. Entonces, de esa gráfica que te mostré, por ejemplo, 64,000 millones el año pasado, parte de la deuda va a la deuda en sí y parte van a los intereses. Por eso es que la deuda tarda más. Hoy que hemos estado viendo los créditos impagables de Infonavit y de Foviste, es porque tú pagas y pagas y pagas, pero te aumentan los intereses. Y entonces resulta ser que parte va a capital, parte va a intereses. Es un negociazo, Manuel, porque además no sabemos quién se benefició. Es más, los bancos muchas veces promueven que tú no pagues el capital, que pagues los intereses. Cuando tú manejas tarjetas de crédito, ellos buscan que tú nada más pagues los intereses, que pagues el mínimo, pero que no reduzcas la deuda. Es por eso que hemos ido integrando ahí. Dice por aquí alguien que ya tiene que ir juntando sus 28,000 pesos porque pues ese es el promedio de 4 integrantes por familia. Entonces, ese es el gran negocio, Manuel, del sistema financiero. Te acepto dinero, en muchas ocasiones en préstamos privados, te dicen, no me pagues el capital, solo los intereses. La deuda permanece.
Ahora, no pagas los intereses en esa proporción, te crece la deuda. Y te crece la deuda, generas más intereses. Pero aquí la cuestión de Zedillo es que no sabemos quién se benefició. Nunca quisieron dar la lista, no sé dónde la tengan. Hoy la presidenta decía que sería importante que se diera a conocer. Yo creo que se debería de dar a conocer. Pero mira, no nos debe de sorprender. Basta ver los nombres de los dueños de los bancos que se privatizaron, porque ellos fueron los delincuentes. Y segundo, los machuchones empresarios a los que Zedillo les avisó que iba a haber una devaluación. Porque si a ti te avisan, como Donald Trump te dice, es momento de comprar acciones, pues ya estás manejando información confidencial. Mira, te cuento una anécdota. Yo tenía una amiga que trabajaba en Banco del Atlántico. Cuando se da esta situación de Zedillo, me dijo, oye Ángel, está llegando gente al banco, estoy hablando de Querétaro y eso ya en todo el país, a comprar dólares, pero gente que vendió casa, coche, todo, vendiste, hasta la esposa la vendiste para comprar dólares. Compras tus dólares y al día siguiente o 2 días después se devalúa el peso. Recuperas todo lo que habías comprado 2 días antes, la casa que habías comprado, recuperas la esposa, recuperas los coches y tienes ganancia, porque te dieron información privilegiada. Lo que hoy recordó la presidenta es que en cada devaluación de PRI y PAN le avisaban a sus amiguetes o ellos mismos con prestanombres, se venía una devaluación, compras dólares y luego los vendes. Imagínate, si en cada dólar vas a ganar 5 pesos, por ejemplo, y vamos a suponer que dices, compro 5 millones, pues ganas 5 millones de pesos, pero libres de polvo y paja, ¿eh? Así de sencillo. La información privilegiada. Ajá. Doctor, a lo mejor esto ayuda porque dice Zedillo en su carta que este tema ha sido utilizado como bandera política. Hay un libro que no sé si usted conozca que se llama, que fue publicado, vea usted, en 1999. Este libro se llama Fobaproa, Expediente Abierto, Ah, sí. Recibo y Archivo. Lo escribe un tal Andrés Manuel López Obrador. No sé si le suena. No, tengo varios. Mira, incluso Contralínea, aquí detrás de este cuadro está lleno de libros, allá enfrente está lleno de libros, allá arriba está lleno de libros. No, claro que sí, Manuel, porque te digo que es el robo del siglo por parte, mira, el baboso Zedillo, ay, como bandera política, pues claro que tienes que denunciar, así como denunciamos la entrega de energéticos a empresas extranjeras. Ay, bandera política, como si la economía no fuera ideología o no siguiera una parte política, como si las privatizaciones de Zedillo no fueran un dogma. Ajá. Y fíjese nada más, aquí Roberto Ortiz dice, yo trabajé en Comermex y me consta que llegaron clientes VIP a comprar dólares porque les avisaron cuando iban a devaluarse. Fíjate, lo mismito que mi amiga me dijo con Banco del Atlántico. Se hincharon de dinero, Manuel. Acuérdate que Salinas le quitó 3 ceros al peso de tan devaluado que estaba. El peso se devaluó en miles de veces con Miguel de la Madrid. Entonces, es todo, y de hecho, Comermex era Banco Comercial Mexicano, ahí trabajaba una tía, que le mando un saludo si mi tía Luz María te está viendo, porque todos estos bancos, mira, ¿cuál es el único banco fuerte que quedó en México, Manuel? Fue Banorte. Que De ahorita lo, Banorte está comprando todo el Estadio Azteca y creo que quiere comprar también Banamex o Citi. mira, pero al menos quedó en manos de mexicanos, ¿eh? Aunque son los Hank. Bueno, Pero, bueno.
Pues sí, pero mira, es peor que esté en manos de gente de Londres, porque los anglosajones son rapaces y si te quieren desestabilizar un país, te lo desestabilizan, porque detrás de los bancos extranjeros están sus gobiernos, ¿eh? Así Sí. de sencillo. Eh, Doctor, sí. Banorte y ahora Bienestar, Banco del Bienestar, que ojalá crezca como un banco estatal que es necesario. Doctor, 2 puntos más. ¿Qué opina de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostenga el día de hoy en la mañanera que va a abrir el expediente del Fobaproa mañana? Sus principales críticos apuntan que es pura propaganda, que ya se tiene que superar el episodio del Fobaproa y que está aterrada o le disgusta que Ernesto Zedillo haya regresado a la vida pública de México a través de Letras Libres de Enrique Krause. ¿Usted qué opina que el expediente del Fobaproa sea expuesto en la mañanera? A ver, Manuel, ¿cómo va a estar cerrado lo del Fobaproa si todavía debemos 1 billón de pesos hoy con la información que dio Nancy Flores? Si esta deuda se va a terminar de pagar hasta el 2042, ¿de dónde sacan estos idiotas que es un asunto cerrado? Eso es uno. Segundo, si yo he pagado 17,000 pesos, bueno, más o menos los que empezamos a pagar, digamos, los que ya estábamos vivos en 1998, pues la deuda era de 17,000 pesos y todavía debemos 7,000 pesos, uno por cada integrante de la familia. Oye, Manuel, yo sí quiero saber por qué me han estado quitando dinero. O sea, ya está cerrado. No, eso quisieran. Ojalá y mañana se dé la información que muchos hemos venido pidiendo desde hace tiempo. Y si me deja compartir Por pantalla. cierto, permítame decir rapidísimo, doctor, y que por cierto, muchos que hoy están en Morena, cuando fueron diputados del PRI, aprobaron el Fobaproa. Mira, es probable Ignacio Mier. y mira, esto no nos debe de sorprender porque en la Gaceta Parlamentaria, bien, es lo que te quería presentar, mira, la Gaceta Parlamentaria yo la uso siempre, mira, está mal porque eso está mal en la Gaceta, ¿eh? El Fobaproa se aprobó el 12 de diciembre de 1998. Nada más observa, Manuel, con los votos de quién, del PRI y del PAN. PRI y PAN. ¿Quién votó en ese tiempo? El PRD era sano, votaron en contra. Es irrelevante 7 panistas, 11 panistas. Pero esto no se nos debe de olvidar. Y mira, Manuel, si uno entra a la Gaceta Parlamentaria del 12 de diciembre de 1998 y le pican aquí donde dice 226 y donde está el 99, van a aparecer los nombres, dejo de compartir, van a aparecer los nombres de los diputados que votaron a favor. Y sería interesante que todos, si todavía hay gente, y más si están en Morena, que nos expliquen por qué votaron a favor. O que hagan un acto de contrición, porque son responsables de esa deuda. ¿Sabes quién, Manuel, dijo que iba a dar explicaciones en 1998? Un señor que vive en España y que se llama Felipe Calderón. Ese señor era el coordinador de la fracción del PAN cuando aprobaron el Fobaproa. Era el análogo de Jorge Romero. Y como dirigente del PAN, prometió que iba a salir en público a dar las razones de por qué el PAN había votado a favor del Fobaproa. Estamos hablando de diciembre de 1998. Ya pasaron 27 años y Felipe Calderón no ha explicado por qué el PAN votó a favor del Fobaproa. A ver si me ayuda mi querida Adri.
querida Adri, a ver si me apoyas poniendo en Google Calderón, AMLO, Fobaproa, porque incluso hay un debate Ah, claro. que sostiene Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente del PRD y cuando Felipe Calderón, creo, era... Él era coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Ok, bueno, Sí. porque hay un debate que sostienen en el 98, si no me equivoco, con José Gutiérrez Vivó. Y sería bueno, porque recordemos que iniciamos esta conversación para los jóvenes, sería bueno rescatar ese debate. Entonces le pido a mi querida Adriana que tratemos de rescatar ese debate que sostuvo en su momento López Obrador contra Calderón Hinojosa. En este pequeño inter, siendo las 4 de la tarde con 55 minutos, pues aprovechamos a los amigos que nos ven y que nos escuchan, a las más de 25,000 personas que están conectadas, que nos apoyen con su like, que nos apoyen con su manita hacia arriba. Si somos 25,000, pues debe de haber 25,000 manitas hacia arriba. Ahí les pedimos su me gusta. Doctor, antes de pasar al siguiente tema, porque quiero cerrar con el tema de Fobaproa, y esto es Cedillo para jóvenes, también le tengo que preguntar sobre la geografía en donde hace el regreso, y lo hace en Letras Libres de Enrique Krause. Perdón, pero con el historial de Krause, en una de esas ni siquiera Cedillo escribió el texto, y lo escribe el propio Enrique Krause. Mira, ya chequé el debate, Manuel. Es que en diciembre del 98, Calderón era el presidente nacional del PAN. Por eso se da el debate con Andrés Manuel, presidente nacional del PRD, con el presidente nacional del PAN. Bueno, a ver, no creo que Cedillo necesite que Krause le escriba los artículos, ¿no? Cedillo, toda su vida Cedillo, Manuel, es una vergüenza de las instituciones de educación superior en México, porque el señor es egresado de la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional. Ándale, 28 de octubre de 1998. Vamos a escucharlo, doctor. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre con quién van a votar ustedes. Pero vamos. Es muy sencillo. Pero no es así de sencillo, Andrés Manuel. Sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN, básicamente, para resolver el asunto del Fobaproa. Y ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente. Sí. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fobaproa, sí o no? No. Sí. Ah, perfecto, ya no. está. Ya le dijo que no. Vamos. Calderón prometió que no iban a votar por el Fobaproa, a lo que me lleva a mi siguiente pregunta. El gran democratizador Ernesto Cedillo, porque permitió, dicen reporteras que cubren el Senado como Leticia Robles de la Rosa, porque permitió la transición y permitió que el PAN llegara al poder. Mira, déjame compartirte, porque me parece clave con el video que acabas de poner. Déjame compartirte esto. Mira, ve la fecha, Manuel, que yo tengo mi archivo, Este es mi archivo. Breve historia de Calderón y el Fobaproa. Y ahí vienen incluso, 10 de diciembre. 10 de diciembre. Felipe Calderón señala que su partido no votará por el Fobaproa. 10 de diciembre. 11 de diciembre. Daño irreversible para varias generaciones de mexicanos. Pero se llegó 12, 13 de diciembre y el PAN votó a favor en tan solo 4 horas. 4 horas. Y en el Senado, 93 votos a favor del PRI y a favor del PAN. Listo. Dejo de compartir.
Fíjate nada más, Manuel, 10, 11, no vamos a votar. La entrevista que acabas, bueno, el debate que tuvo con Andrés Manuel, no vamos a votar. Votan a sabiendas, y eso lo dijo Calderón, que era un daño irreversible. ¿Qué recordó hoy la presidenta? A la Bastida Ochoa, que acusa a Zedillo de pactar la entrega de la presidencia al PAN, siempre y cuando los Estados Unidos le dieran un préstamo de 50 mil millones de dólares. Pero el PAN, ojo, el PAN sacó tajada, porque los panistas, ojo, los panistas en realidad son los que empujaron la posterior privatización. Déjate, comparto otra lámina de mi archivo que tengo aquí y que lo mantengo porque se publicó el 11 de diciembre. Para que el PAN votara a favor, pidió que se permitiera la entrega de los principales bancos a manos extranjeras. Ojo, O sea, el PRI tuvo que pagarle al PAN un alto costo. Alto costo para el pueblo. Dejo de compartir. Resulta ser que los panistas le dijeron al PRI, te apoyamos al Fobaproa, pero entregas bancos extranjeros y nos entregas la presidencia con Vicente Fox. Y la entregaron. Que es lo que menciona el propio Francisco Labastida Ochoa en su más reciente libro. Él lo vio desde dentro del PRI. Mira, yo tengo conocidos priistas, para que te des una idea, que aquí en Querétaro se pactó, por ejemplo, la entrega de la gubernatura de Querétaro a un panista, siendo que gobernaba aquí el PRI, José Calzada, y se pactó con Osorio Chong la entrega de la gubernatura al panista Francisco Domínguez, senador, de los que aprobaron la reforma energética de 2013, y que salió un video con un asistente de Francisco Domínguez con un maletín de dinero. Ahí anda un abogado que le dieron punta diamante, Diego Fernández de Ceballos, que en Guerrero, en Acapulco, ¿no? Uno que era senador y litigaba en contra del Estado mexicano. Es el PRIAN, Manuel. Creo que el amaciato del PAN, del PRIAN, se da justamente con el fraude electoral. Los fraudes electorales son terriblemente costosos. Sin fraude electoral de 1988, no tendríamos Fobaproa. No tendríamos Fobaproa. Así de sencillo. Y bueno, todo lo del neoliberalismo. Dice Majo 86, lista de diputados de los que votaron a favor del Fobaproa. Yo le diría Majo 86, Gaceta Parlamentaria. Ya tienen la fecha. Gaceta Parlamentaria, al lado izquierdo, votaciones. Buscan el periodo, 12 de diciembre del 98, le pican en los que votaron a favor, se va a desplegar la lista de los diputados del PRI y del PAN, porque fueron los únicos que votaron a favor, Correcto. Doctor, y ya con todo este historial que nos está dando, le tengo que preguntar, después de toda la radiografía que nos hace usted de el cedillismo, ¿qué opina de que aún con todo lo que le ha costado al país, el día de ayer revela en una investigación excelente como siempre la propia Nancy Flores, que el Banco de México le está dando una pensión vitalicia de 143,000 pesos mensuales hasta que se muera? Eso yo ya lo sabía, Manuel. Yo lo denuncié hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo denunciaba que Zedillo tenía doble pensión, Hasta antes de llegar Andrés Manuel López Obrador, Zedillo salió con la jalada de que él renunciaba a su pensión como presidente.
al puro monto económico, Manuel, porque no renunciaban a asistentes y otras cosas que tenían, viajes pagados. Eso ya se sabía, Manuel. Qué bueno que Nancy lo recordó, porque Zedillo tenía 2 pensiones y más o menos, bueno, la pensión que nos costaban los expresidentes era de 5 millones de pesos mensuales. 5 millones de pesos mensuales. Porque no nada más era el monto de la pensión, no, eran los salarios de los asistentes y todas las prerrogativas. Igualito que los señores de la Suprema Corte, que si tú vas y revisas, su salario nominal son 250,000, sí, pero ya con prerrogativas y cosas así, nos cuestan 750,000. Entonces Zedillo venía manteniendo siempre una doble pensión, porque la otra pensión se la dio el Banco de México. Sí, yo sí lo sabía, Manuel. Y sabía que yo siempre dije, a ver, no seas cínico, renuncias a esa pensión, pero mantienes la del Banco de México. Lo que es una vergüenza es que el pueblo de México le estemos pagando la pensión a un traidor a la patria que se ha dedicado a servir a intereses extranjeros. Vergonzoso, porque además Zedillo venía de una familia humilde. Sin el Politécnico Nacional, donde estudió de manera gratuita, gracias al pueblo de México, quién sabe si el señor hubiera podido estudiar. Estudió en una universidad pública y le pagó al pueblo de México sirviendo intereses extranjeros. Dice Grisi Riva que por qué el Banco de México le da esa pensión, porque trabajaba ahí, Manuel, porque trabajaba ahí, pero mira, Manuel, se sirven con la cuchara grande, trabajaron unos cuantos años. Mira, yo me jubilé de la universidad con 42 años de trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Con cuánto se jubiló Ángel Gurría? Exacto, ese se jubiló a los 44 años de edad. Ah, pero los demás aumentan la edad. Trabajó 3, 4 años en Nacional Financiera, ¿eh? Y Ernesto Zedillo, si vemos cómo fue presidente, no pudo haber trabajado en el Banco de México más de 20 años. No pudo. Y recibir esa pensión es verdaderamente vergonzoso. La verdad, ¿eh? Pero mira, podemos buscar rápidamente dónde trabajó en el Banco de México, a ver si sale por aquí, porque sí estudió en Yale. No, pero sí podemos buscar cuánto pudo haber trabajado en el Banco de México, ¿eh? Mira, Banco de México, ok, trabajó en el Banco de México por ahí del 82. Mira, yo creo que trabajó unos cuantos años en el Banco de México porque lo hicieron subsecretario de Programación y Presupuesto en el 88. O sea, tuvo que haber trabajado muy pocos años en el Banco de México para tener una pensión de 150,000 pesos mensuales, que le seguimos pagando, ¿eh? Sí, hasta que se vaya de este monto. Doctor Valderas, para finalizar, conclusiones. El regreso de Ernesto Zedillo representa que le servirá a la oposición, pueden construir una narrativa rumbo al 2027 y sobre todo, si habrá tomado la decisión correcta después de que 2 personajes clave lo han puesto en la mira para exhibir sus corruptelas. Una, desde luego, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y 2, lo que está la promesa de ver en los próximos días, el candidato a ministro de la Suprema Corte, César Gutiérrez Priego, con la exhibición de audios que comprobarían los nexos de la familia Zedillo, concretamente de su esposa Hilda Patricia Velasco de Zedillo, con grupos criminales de Colima. Ángel. Para mí significa, muy sintético, un acto desesperado de la oposición neoliberal, moral y políticamente derrotada. No tienen personajes, Manuel. Ricardo Anaya, prófugo en Atlanta, impresentable. La Botarga, con contratos en gobierno, impresentable. El jefe del cártel inmobiliario, presidente nacional del PAN, impresentable. Van a traer a Zedillo, otro impresentable, con masacres, represión, y aquí en el chat mucha gente se está acordando porque Ernesto Zedillo modificó
en 1997 la ley del Seguro Social para aumentar los años de jubilación mientras ellos se surtían. Entonces, para mí, Manuel, es un acto desesperado que no tienen personajes de peso y tienen que ir a traer a este señor impresentable. Desesperación pura. ¿Alguna expectativa sobre los audios que se van a lanzar? Mira, es una historia, Manuel, que ya se conocía porque la esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia Velasco, Colima, todos los que tenemos amigos en Colima, es algo que se sabía de las relaciones de la familia política de Ernesto Zedillo con el cártel de los Amezcua. ¿Qué me esperaría yo en los audios que vas a dar a conocer, Manuel? Pues que salgan elementos puntuales de esta relación. A mí no me sorprendería porque aquí yo lo he dicho en varios espacios. Cártel de Sinaloa nace en 1960. Francisco Labastida Ochoa fue gobernador de Sinaloa. Que no me digan que no sabía, que no me digan que Salinas no sabía. Cártel del Golfo, Ernesto Zedillo. Entonces, pues ojalá, Manuel, pues haya elementos esenciales en esos audios, pero simplemente sería recordarles a los jóvenes de por qué los cárteles nacieron, crecieron, se desarrollaron, se consolidaron, se expandieron y se internacionalizaron en los gobiernos del PRIAN. Hay una línea de continuidad entre Ernesto Zedillo y Genaro García Luna. Entonces, pues ojalá y sepamos más de este señor. Y bueno, mi expectativa es tener más elementos de algo que en su momento sí se dijo, pero, Manuel, había censura. Se censuraba los medios e incluso los periodistas que dieran a conocer detalles de este tipo corrían peligro de muerte. No, bueno, ayer le reclamaban a César que por qué no había publicado esos audios. A ver, Manuel, también no puedes estarle pidiendo a la gente como si eso fuera lo más relevante y no el contenido de los audios. En este caso, lo más relevante es el contenido de los audios, ¿no? Yo prefiero que salgan ahorita a que no salgan nunca. Es como los beneficiarios del Fobaproa. Yo prefiero que ya nos lo den a conocer los beneficiarios del Fobaproa y que finalmente se desenmascare a Zedillo con esta relación de su familia política, no de él, de su familia política con el narco y la protección que seguramente recibió desde la presidencia de la República. Ángel Valderas Puga, maestro, yo te agradezco mucho, junto con las 27,000 personas que estuvimos atentos escuchándote. Te estimamos, te admiramos, te apreciamos, te respetamos. Hoy vas a estar en la noche en medios públicos, ¿verdad? Abrazote, Canal 11, mi cápsula está dedicada a la evaluación de Claudia Sheinbaum, encuestas, sobre las encuestas. A ver, en 30 segunditos, ¿qué tal va Claudia Sheinbaum en las encuestas? No, pues mira, me baso en la de Encol y en la última que sacó Morning Consult. El punto esencial de mi cápsula de hoy, que dura poquito, son 3 minutos, tengo que ser muy sintético, es Claudia Sheinbaum gana con el 60% de los votos y hoy tiene una aprobación del 82%. Es un fenómeno a nivel internacional. En 6 meses ha ganado 22 puntos de consenso que han salido de gente que no votó por ella, pero que hoy está contenta con el trabajo de la doctora. Va, o así que para decirlo a la Delfina Gómez, requete bien. Doctor Valderas, muchas gracias. ¿En dónde lo encontramos en redes? Ángel Valderas, YouTube, Facebook, X, Blue Sky. Los lunes, ayer lunes salió publicado mi artículo en el Universal. Ahorita lo estoy dedicando al fraude electoral en Ecuador. Te comento, Manuel, tus programas los ha seguido gente en Ecuador.
Llevo ahorita ya 8 entrevistas para medios de Ecuador, de televisión, de radio, de YouTube, y la referencia es que vieron aquel día que me pediste, que ni siquiera el tema era ese, era otro tema, te acordarás, pero que me preguntaste de las elecciones en Ecuador por lo que vi en el chat, y bueno, eso ya se confirmó. Entonces, felicidades, porque quiere decir que estás abriendo espacio incluso a nivel internacional. Muchas gracias, doctor. Es el espacio que ha construido esta audiencia y desde luego grandes exponentes e intelectuales como usted. Le envío un fuerte abrazo. Y saludos a todo el público. Muchas gracias. Hasta luego.